Hola, soy Connie Stipicic y les doy la bienvenida a Punto Aparte, el espacio donde cada día miramos la actualidad más allá del titular. Con datos, contexto y punto de vista, los invitamos a hacer un punto aparte sobre 5 temas que importan. Síganos en YouTube y en Spotify, también en nuestras cuentas de X, Instagram y LinkedIn. Y también estamos en las plataformas del Diario Financiero, nuestro aliado en este desafío de mostrar el otro lado de la agenda noticiosa. Hoy vamos a comenzar con nuestra segunda entrega del seguimiento semanal a los primeros 100 días del gobierno de José Antonio Kast, que enfrenta su primera semana realmente difícil. Combustibles, promesas que crujen y un relato que por primera vez muestra grietas. En Estados Unidos, la disidencia republicana intenta reorganizarse frente a Trump, pero lo hace desde afuera del poder real. En Chile, 2 minutas filtradas complican las comunicaciones del gobierno y abren preguntas más interesantes que las que estaban en el guión. La carrera por la luna se reactiva, pero esta vez no se trata de llegar primero, se trata de quedarse y eso cambia todo. Y en Francia, el caso contra Nicolás Cepeda llega a su tercer juicio, una definición que va mucho más allá de lo judicial. Hoy hacemos un nuevo punto aparte. El gobierno de José Antonio Kast llegó con un guión claro: seguridad, migración, orden fiscal. 100 días para demostrar que gobernar desde la derecha es posible y eficaz. 2 semanas adentro, una guerra en Medio Oriente cambió el orden de las prioridades y puso al gobierno a jugar en una cancha que no eligió. El alza de los combustibles no estaba en el programa y eso importa, porque la forma en que un gobierno enfrenta lo inesperado dice mucho más que cualquier promesa de campaña. El propio Kast había tuiteado en el año 2023 algo que resulta tentador en la comparación. Escribió entonces: subir el impuesto a los combustibles es un golpe letal para la clase media. Este gobierno es bruto, ciego y sordo, dijo. Esta semana subió la benzina a 370 pesos por litro y pidió que las protestas, si las hay, sean pacíficas. Pero vale la pena ser preciso porque el gobierno también lo está siendo impreciso. Una minuta filtrada hablaba de un alza del 54% con una velocidad no vista en 40 años. En lo literal, eso es difícil de refutar. El problema es el contexto que esto omite. En 2022, el barril de Brent llegó a $139 con un alza del 43% en 11 días. El gobierno entonces de Gabriel Boric absorbió ese shock con el MEPCO a un costo de 2.376 millones. Kast decidió no repetir esa ecuación, una decisión legítima, pero llamarla una crisis inédita en 40 años cuando hay un precedente reciente casi equivale a torcer la historia y no a contarla. El gobierno insiste en responsabilizar además a la administración anterior. Las encuestas le dan algo de razón. El 54% culpa a la guerra, pero el panel ciudadano UDB muestra que el 43% responsabiliza al actual ejecutivo. CADEM revela que el 59% cree que la decisión del gobierno de subir el precio de los combustibles era evitable. No estamos hablando de minorías marginales. Y los números de aprobación también son contundentes. Panel UDD registró una caída de 17 puntos, del 59 al 42%. En los mismos 11 días, CADEM destaca que el presidente alcanzó apenas estos días a sostener la alta aprobación con la que había iniciado su mandato, 57%. La crisis por el alza en el precio de los combustibles impactó de manera significativa su relación con la opinión pública y la desaprobación es por primera vez más alta. Según CADEM, el 85% declara que el alza no lo afectará, lo va a afectar personalmente. 5 puntos más que la semana pasada y 39% cree que el principal afectado será la clase media. También está el 54% que cree que los precios van a seguir subiendo y el 94% que estima un alto impacto en el costo de la vida. Ya se escucharon por ahí algunos cacerolazos y hubo manifestaciones en el metro, pequeñas pero primeras, y son síntoma de que la temperatura parece empezar a subir. El gobierno está dejando de ser una incógnita y eso a 2 semanas dice bastante. Pero la benzina es solo el primer frente abierto. Retomemos el seguimiento desde donde Kast se propuso llegar. En campaña, Kast prometió que los migrantes irregulares iban a pagar su propio pasaje de salida, vuelos charter, 100 millones por vuelo, ellos mismos financiando parte. Esta semana, el director de Migraciones dijo algo completamente distinto. Echar a una persona del país cuesta 3 millones de pesos. El presupuesto alcanza para poco más de 1.300 expulsiones. Y sin relaciones consulares con Venezuela, el 60% de las órdenes, no hay fechas posibles. En diciembre se prometió que en 92 días los irregulares debían haberse ido.
Hoy su propio equipo dice que eso es imposible, al menos para comprometer los plazos. CADEM lo midió, el 50% cree, ya que la mayoría seguirá en Chile a fines de 2026. Solo el 45% cree que serán expulsados. La promesa migratoria se rompió ante la opinión pública al menos y el gobierno lleva solo 2 semanas. La emergencia en seguridad esta semana ya comienza a abrir también grietas internas en el discurso y en el alineamiento oficialista. El Ministerio de Seguridad propuso recortar 72.000 millones de pesos en carabineros y la PDI, 11.000 millones menos en personal de carabineros, 33.000 millones menos para el plan contra el crimen organizado y 16.000 menos para la PDI. Parlamentarios del propio gobierno no se guardaron la crítica y desde el partido del presidente se acusó una falta de consecuencia con la crisis a propósito de esta rebaja de recursos. La seguridad es el eje del relato del gobierno de emergencia. Recortar ahí no es solo una decisión presupuestaria, es también una señal que parece contradecir el discurso desde adentro. La misma semana en que Kast habló de unidad, su gobierno le cerró la puerta a Bachelet en la ONU para la Secretaría General. En febrero, el 49% pensaba que Kast debía mantener el apoyo. El 57% había dicho en septiembre que su elección sería un orgullo para Chile. Kast tomó la decisión que quería, al menos en las encuestas, una minoría y la respuesta no tardó. 11 ex cancilleres y ex subsecretarios firmaron una carta calificando la decisión de bochorno internacional. No son figuras menores, son quienes han representado a Chile en el mundo durante décadas. El 57% que habló de orgullo no es completamente de izquierda. Hay una porción que votó por Kast o que lo hizo nulo y blanco. Los argumentos del Ejecutivo quedarán dando vueltas hasta ver qué destino sigue la opción de Bachelet de continuar adelante con el apoyo de México y Brasil, como lo dijo ayer, y no el de su país, que consideró que no tenía opciones por la dispersión de candidatos y que no había presupuesto para su campaña. Esta semana también hubo algunos avances en el tema de los indultos a uniformados condenados por el estallido, uno de los flancos que inicialmente abrió el propio gobierno. Según Criteria, el 45% está en desacuerdo, el 61% opción de centro se opone. Kast puede decir que busca el reencuentro, como señaló, pero el reencuentro no lo decide el discurso, lo decide la suma de gestos y esta semana la suma no ha acompañado al relato. El presidente Kast dijo esta semana, no digo que van a estar superadas las emergencias en 82 días. Es la primera vez que el propio presidente afloja el marco de estos 100 días iniciales y abre una pregunta que el Ejecutivo no ha respondido. Si la emergencia no termina en junio, ¿cuál es el umbral de éxito? 3 escenarios. 1, la benzina se digiere, los camioneros negocian, el argumento fiscal le da aire. 2, la inflación llega antes, el malestar se organiza y el 1 de mayo se convierte en la primera fuerza real o prueba de fuerza real. Y 3, el relato de emergencia se sostiene en seguridad, donde el 68% ve una crisis genuina, pero empieza a crujir en economía, donde el 53% ya rechaza los recortes que tocan beneficios sociales. Los 3 son posibles y eso en sí mismo dice bastante sobre el momento en el que estamos. Recordemos que todos los miércoles vamos a seguir semana a semana los primeros 100 días del gobierno, lo que se promete, lo que se cumple y lo que queda pendiente. No todos los republicanos están alineados con Donald Trump, pero dentro de su propio partido hoy son minoría y están peleando cuesta arriba. Trump transformó el Partido Republicano, lo que era una coalición amplia, conservadores, tradicionales, libertarios, halcones en política exterior, empresarios, pasó a ser un movimiento donde la lealtad personal pesa tanto o más que las ideas. Y ahí es donde aparece la grieta. El movimiento Never Trump no es nuevo, nació en 2016, cuando algunas figuras advirtieron que Trump no representaba los valores clásicos del partido. Lo nuevo es el momento. Hoy esa disidencia no solo resiste, también intenta reorganizarse, pero con una dificultad evidente. Están fuera del centro de gravedad del poder. No es un bloque compacto, es más bien un archipiélago. Figuras visibles como Chris Christie, Jeff Flake o Barbara Comstock, algunos dentro del partido, otros ya cruzaron la vereda. Republicanos silenciosos que no comparten el estilo ni la agenda, pero que por cálculo no enfrentan a Trump. Y los que desafían desde dentro. Ahí aparece Thomas Massie, un congresista conservador, libertario, que no encaja en el molde MAGA. Ha votado contra Trump y convirtió su independencia en bandera. El costo es alto. Enfrenta una primaria dura, impulsada desde el entorno del propio presidente. Su caso es una prueba bien concreta de lo que está en juego. ¿Puede sobrevivir alguien dentro del Partido Republicano sin alinearse? La evidencia es incómoda.
Trump no solo controla el partido, también conecta emocionalmente con una parte clave del electorado. En distritos donde arrasa, desafiarlo tiene un costo inmediato, perder. Y eso explica por qué muchos callan, pero hay otra lectura. Este grupo, aunque debilitado, intenta construir algo a largo plazo. Algunos apuestan a esperar el fin de la era Trump, otros creen que el camino es más radical, provocar derrotas del propio partido para forzar un cambio. No es una estrategia cómoda, es una apuesta de largo aliento en un momento donde el corto plazo lo aplasta todo. Más si se lo ponen simple, si pierde, nadie más va a levantar la cabeza. Si gana, puede abrir una grieta. Más que un movimiento consolidado, lo que vemos es una disputa por el alma del Partido Republicano, silenciosa, desigual y con un resultado incierto. Esta semana el gobierno de Chile tuvo dos problemas de comunicación distintos, pero los dos apuntan al mismo lugar. El primero, la cuenta oficial del gobierno publicó en redes sociales que no pudo usar el MEPCO porque encontró un estado en quiebra. Horas después, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, lo desmintió categóricamente en el Congreso. Jamás ocuparía esa palabra. Lo que hay es un deterioro fiscal. Dos mensajes distintos del mismo gobierno el mismo día sobre el tema más sensible de la semana. El segundo, en menos de 2 semanas se filtraron 2 minutas internas. No discurso, no trascendido, minutas, el espacio donde se ordena el relato antes de salir a decirlo en público, ¿verdad? Son fenómenos diferentes. Uno es una campaña de redes que salió sin coordinación con Hacienda, el otro es un documento interno que llegó a la prensa, pero el síntoma es el mismo. El relato no está alineado desde adentro y eso vale la pena examinarlo porque una minuta no es un informe técnico, es el guión antes del guión. Preguntas probables de la prensa, respuestas sugeridas, líneas argumentales para enfrentar las críticas. No solo anticipa lo que puede pasar, intenta definir antes de que ocurra cómo se va a explicar, qué énfasis instalar, qué temas rodear y también qué preguntas evitar. Hay 3 hipótesis sobre cómo salieron las minutas. La primera es desorden, equipos nuevos, presión alta, mucho frente abierto. La más simple y la más inquietante para un gobierno que recién empieza. La segunda es fuga interna, alguien que discrepa o que busca incidir desde afuera. En ese caso, las minutas pasan a ser herramientas de coordinación a convertirse en armas. La tercera es filtración estratégica. Se deja correr el documento para medir reacciones o preparar el terreno. El problema es que cuando todo parece filtrado, nada parece controlado. Cualquiera de las 3 dice algo sobre el estado interno de un gobierno que lleva 2 semanas, pero lo más interesante no es la hipótesis, es lo que esas minutas y el episodio de Quirós revelan sobre cómo el gobierno está construyendo el relato. Y desde ahí lo que permiten hacer, cambiar las preguntas. Si el gobierno ya tiene preparadas sus preguntas y respuestas, ¿qué pasa si hacemos las preguntas que no están en el guión? Si retirar el apoyo a Bachelet era una decisión de Estado, ¿por qué la propia minuta advierte el riesgo de que Chile quede en ridículo si ella gana igual? ¿Se está priorizando coherencia diplomática o señales políticas hacia adentro? En el frente económico, si vienen semanas duras por el petróleo, ¿por qué la comunicación se centra en explicar el origen del problema y no en dimensionar con claridad el impacto que van a sentir las personas? ¿Hasta qué punto culpar al escenario internacional o al gobierno anterior alcanza para hacerse cargo de lo que viene? Y hay una capa más. Si el relato está tan trabajado, ¿cuánto espacio queda para decir lo que no estaba en el guión? El episodio Estado en quiebra lo ilustra mejor que cualquier análisis. Cuando el entusiasmo comunicacional se adelanta a una coordinación interna, el propio gobierno termina desmintiendo al gobierno. Son preguntas distintas, no las que están en la minuta, las que quedan fuera. Gobernar no es solo tomar decisiones, es poder explicarlas sin que el relato se caiga por dentro. La carrera por la luna empezó de nuevo y esta vez no se trata solo de llegar primero, sino de quedarse. Durante décadas, la exploración espacial fue casi una postal del pasado. Misiones puntuales, avance tecnológico, pero sin un objetivo claro de permanencia. Eso acaba de cambiar. Con el rediseño del programa Artemis, Estados Unidos está dejando atrás la lógica de visitas esporádicas para avanzar hacia algo mucho más ambicioso: construir una presencia estable en la superficie lunar. El cambio no es menor. La NASA decidió pausar la estación orbital Gateway, que iba a funcionar como un punto intermedio alrededor de la Luna, para redirigir recursos a una base en tierra. Menos infraestructura en espacio cercano, más inversión directa en habitar la Luna. Es un giro estratégico que marca una diferencia clave respecto de 1969. En ese entonces el objetivo era plantar una bandera. Hoy es construir.
Y esa decisión tiene un contexto evidente. China ya puso fecha para su propio alunizaje tripulado, 2030. Estados Unidos busca llegar antes con misiones que deberían concretarse hacia el 2028. La diferencia, como reconocen en la propia NASA, no se va a medir en décadas sino en meses. Por eso el ritmo cambió. Artemis ya no avanza paso a paso, ahora acelera. La próxima misión, Artemis 2, es el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde el programa Apolo. No aterrizará, su objetivo es probar que todo el sistema funciona. Es en la práctica un ensayo general. Si resulta, abre la puerta a los alunizajes que vendrían después. Pero lo más importante no está en la misión, está en lo que implica el objetivo de fondo. Cuando hablamos de una base en la Luna, no solamente estamos hablando de ciencia, estamos hablando también de poder. La Luna tiene recursos, hielo que puede transformarse en agua o combustible, ofrece una plataforma para misiones más lejanas y sobre todo define quién lidera la próxima etapa de la exploración espacial. En los años 60 la competencia era ideológica, hoy es tecnológica, económica y geopolítica al mismo tiempo. Y hay otro elemento que marca una diferencia con el pasado. Esta carrera no es solo entre países. SpaceX, Blue Origin y otras empresas privadas son parte estructural del programa. Esto introduce una lógica distinta, donde velocidad, innovación y costo juegan un rol tan relevante como la política. La Luna deja de ser un destino y pasa a ser un punto de partida, un lugar desde donde se proyecta el siguiente salto. La pregunta entonces ya no es si vamos a volver, eso está decidido. La pregunta es quién va a definir las reglas una vez que estemos ahí. Hay casos que avanzan y hay casos que vuelven. Este vuelve por tercera vez y cuando eso pasa la pregunta ya no es solo qué pasó. Es por qué no logra cerrarse. Nicolás Cepeda ya fue condenado 2 veces en Francia a 28 años por la desaparición de Narumi Kurosaki en 2016. 2 juicios, 2 condenas y hoy estamos en un tercer juicio. No porque haya nueva evidencia, sino porque falló el proceso. La Corte de Casación francesa anuló la última sentencia, no cuestionó la culpabilidad, cuestionó cómo se llevó el juicio y por eso decidió que el veredicto no era lo suficientemente sólido para sostenerse. Ese detalle importa mucho porque este tercer juicio, que tiene que resolverse antes del 26 de marzo en Lyon, no llega con más pruebas, llega con más cuidado y con menos margen para el acusado. El foco ahora está en su relato. Cepeda reconoció por primera vez que viajó a Francia para ver a Narumi, algo que durante años negó, según él, por miedo y por vergüenza. El problema no es solo el cambio de versión, es el efecto acumulado. Lo sitúa en el lugar de la desaparición y debilita su consistencia. A eso se suman compras de combustible, detergente y fósforos que, aunque no son delito, chocan con el contexto. No hay una prueba que cierre todo, hay piezas que tienen que encajar. Y cuando el relato cambia, esas piezas se empiezan a mover. En juicios como este importa tanto lo que se prueba como la coherencia del acusado. Y esa coherencia se ha ido erosionando. El tribunal tiene 3 caminos: condenar, ajustar la pena o absolver. Pero no todos pesan igual. La absolución es la opción más exigente, requiere concluir que no se alcanza el estándar de prueba y hay un dato difícil de ignorar. 2 tribunales distintos ya llegaron antes a una condena sin evidencia que haya cambiado el eje del caso. En el fondo, este caso siempre ha girado en torno a una pregunta difícil, incómoda: ¿cuánto basta para condenar cuando no hay cuerpo? Ahora se suma otra. Si ya hubo 2 condenas y un juicio anulado, ¿cuánto más puede estirarse ese margen antes de volverse insostenible? Esa es la decisión que está sobre la mesa y probablemente la que finalmente cierre o no uno de los casos más largos de la justicia francesa reciente. Cerramos este episodio de Punto Aparte. Si quieren seguir mirando la actualidad más allá del titular, los esperamos todos los días en YouTube y Spotify. Suscríbanse, sigan nuestras cuentas y activen las notificaciones porque cada día hay un nuevo capítulo con lo que realmente importa y lo que no siempre se dice. Soy Connie Stipicic y esto fue Punto Aparte. Nos vemos y nos escuchamos mañana.